Fidel Castro en Cuba recibía a los líderes comunistas del hermano pueblo de Campuchea, condecoraba a los líderes del hermano pueblo de Campuchea, los mismos criminales que estaban masacrando a todo el mundo. Vamos a comenzar con una publicación de Bruno Rodríguez a la parrilla, el que enérgicamente siempre combate todo. Bruno enérgicamente combate, Bruno enérgicamente denuncia, Bruno enérgicamente le coge el brazo al tipo que tiene al lado y lo aprieta para sí. No sé si Bruno hace eso enérgicamente porque ese tipo es su pareja, pero tampoco nos interesa mucho. Bruno, disfrute usted de su sexualidad, canciller de Relaciones Exteriores. Lo que sí me interesa, Bruno, es este comentario que has publicado por acá en Twitter, que creo que merece la pena analizar. ¿Qué dice Bruno? Dice Bruno, Cuba ha decidido participar como tercer estado en demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte de Justicia Internacional y argumentará al principal órgano judicial de la ONU la transgresión de la Convención sobre el Genocidio. Hay que poner fin a la masacre contra el pueblo de Palestina. Tiene gracia que Bruno publique esto y que lo haga además en nombre de Cuba. ¿Por qué tiene gracia? Bueno, porque todos nosotros somos Cuba. Sin embargo, Bruno no está hablando por todos nosotros. Bruno está hablando por el Partido Comunista de Cuba. Y esto es algo cubano que te lo voy a repetir siempre. ¿Por qué? Porque tú tienes que comenzar a entender que Cuba no es el Partido Comunista de Cuba. Que Cuba no es la revolución. Que Cuba no es Bruno. Cuba eres tú. Bruno habla en tu nombre. Tú has decidido participar como tercer estado en demanda de Sudáfrica. ¿Tú has ido alguna vez a Sudáfrica? No. Entonces, ¿por qué Bruno dice que Cuba ha decidido? Si tú que eres Cuba no has decidido nada. La decisión la ha tomado entonces el Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué es importante esto? Te lo voy a explicar ahora. Mira, ellos han decidido sumarse con Sudáfrica en una denuncia por genocidio contra Israel. Sin embargo, ellos mismos, el Partido Comunista de Cuba, no ha firmado la Convención de la Haya, es decir, el Tratado de Roma no lo tienen firmado. Ellos no son signatarios del acuerdo contra el genocidio y las violaciones de los derechos humanos en el mundo. ¿Por qué? No es el único país. De nuestro entorno más cercano, Haití también, y si mal no recuerdo, Estados Unidos tampoco lo había ratificado. Pero ¿por qué si ellos están contra el genocidio, contra las masacres, contra las violaciones de derechos humanos, por qué no han firmado esto? Hay una diferencia entre este tribunal y el tribunal de Estrasburgo. Hay una diferencia. Este tribunal juzga a países. Este es el de la ONU, el nido de ratas de la ONU. El otro tribunal es un tribunal independiente que juzga a personas. Estamos hablando de dos tribunales distintos. El que responde a los convenios de Roma juzga a personas, pero igual juzga a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos no han firmado ese. ¿Por qué? Si están tan en contra de los genocidios que se cometen, ¿por qué ellos no firman los acuerdos contra los genocidios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pero hay algo todavía más importante, cubano, que deberías tú conocer, porque esto, puesto así, diría, wow, qué dignos son, ¿no? Están en contra de todo lo que está pasando, de toda la transgresión de la Convención sobre el Genocidio. Bueno, el Tribunal Europeo declara culpable a Rusia, por violaciones de derechos humanos en Crimea. Es decir, hay un tribunal legal internacional, en este caso el europeo, que está diciendo que Rusia, amiguita de Bruno, ha cometido crímenes también en Crimea. Crímenes que van desde violaciones de derechos humanos hasta crímenes de lesa humanidad. Bruno no se ha puesto del lado del Tribunal Europeo para condenar
los crímenes en Crimea, en Ucrania, por parte de Rusia. ¿Por qué? Si Bruno fuera una persona decente, si Bruno fuera una persona coherente, si Bruno fuera una persona transparente, limpia, una persona con ética, con moral, con principios, Bruno estuviera contra cualquier tipo de genocidio. El que supuestamente está cometiendo Israel, y habrá que demostrarlo en un tribunal, y el que ya se ha demostrado que cometió Rusia en Crimea, sentenciado ya con una condena en firme de un tribunal europeo. Sin embargo, Bruno está en una postura, no en la otra. ¿Eso en qué convierte a Bruno? En un tipo legal, en un tipo con principios, en un tipo con moral, en un tipo que de verdad está en contra, o en un tipo oportunista, en un tipo que no le importa ni el genocidio, ni la masacre, ni los asesinatos, sino ponerse del lado de sus amigos para atacar a sus enemigos. Amén de la cantidad de personas que mueran en el intento de atacar a sus enemigos. Esta es la moral revolucionaria. Una persona que de verdad esté en contra de las masacres dijera, mira, desde hoy también además vamos a dejar o por lo menos perseguir para que los cubanos no sigan sirviendo como mercenarios en Rusia, en el ejército ruso. Pero además desde hoy vamos a romper acuerdos militares con los rusos y vamos a hacer una declaración, no sé, diciendo que fue un error que las fragatas estas rusas, el submarino nuclear, llegaran a La Habana. ¿Por qué? Oye, porque hay un tribunal que los ha condenado. Por lo mismo que estamos ahora nosotros condenando a Israel. Pero no ocurre así. ¿Esto es nuevo? Claro que no es nuevo. Cuando Kampuchea, en Camboya, cuando la República de Kampuchea, que cometió atrocidades contra la población civil, una de las masacres mayores de la historia de la humanidad. Allí en Kampuchea había una embajada cubana. Y la embajada cubana, que reportaba directamente a Fidel Castro, sabía exactamente toda la masacre que se estaba cometiendo en Kampuchea, porque pasaba delante de ellos. Fidel Castro en Cuba recibía a los líderes comunistas del hermano pueblo de Kampuchea, condecoraba a los líderes del hermano pueblo de Kampuchea, los mismos criminales que estaban masacrando a todo el mundo. Cuando ya aquello fue un escándalo de tal magnitud que hasta Vietnam, otro país comunista, tuvo que meterse en el conflicto. Y fue Vietnam entonces el que tuvo que eliminar aquella república de Kampuchea porque era peligrosa hasta para Vietnam. En ese momento fue cuando Fidel Castro dijo, pero sí, no, nosotros no sabíamos nada. Oh, qué malo Kampuchea. Claro, cuando los vietnamitas le dijeron, ¿por qué estás apoyando a esta gente? Esto no es una casualidad. Esta es la forma de actuar de esta partida de cínicos, de esta partida de sinvergüenzas, que no le interesa la vida humana, ni le interesa la vida de los palestinos, ni le interesa la vida de los ucranianos, ni le interesa la vida de los cubanos. Lo único que le interesa es su dinero y sus privilegios. Y de ahí esta postura. Yo invito a Bruno Rodríguez a la parrilla y a cualquier otro comunista de esta línea que me expliquen qué posición tienen con respecto a la sentencia del Tribunal Europeo sobre la intervención de Rusia en Crimea y las violaciones de los derechos humanos allí. Y después que me expliquen su postura, ¿qué harán con respecto a su amistad con Rusia? A ver qué va a pasar. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque todos son lo mismo. Basura. Todos son basura. Por cierto, no sé, me encontré la cuenta de Twitter de mi amigo
mi amigo no es amigo mío, pero fue vecino mío, y ustedes saben, Ulises Vilarte de nacimiento, el primer secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, comunista, él, muy comunista. Y oye, Ulises, no sé si has visto el Twitter, pero te dejé ahí un mensaje recordándote quién soy. A lo mejor no te acuerdas de mí, pero de mis abuelas seguro que sí te acuerdas. Y bueno, invitándote por acá a debatir sobre la desastrosa gestión de ustedes en Cuba y sobre el desastre que se está viviendo en Cuba. Nada, te espero por acá cuando quieras, de vecino a vecino, de cubano a cubano, de gente mayor a gente de otra generación, de comunista a anticomunista, de revolucionario a contrarrevolucionario, pero con respeto te invito a debatir, a ver si quieres, si te interesa.